Hola chicos, soy la maestra Begonia y vamos a ver lo que es la materia de filosofía de la semana 9 y 10. ¿Por qué la semana 9 y 10? Bueno, porque este tema les va a ayudar para contestar las 2 semanas. ¿Ok? Vamos a empezar. El tema que vamos a ver es Guillermo Ockman. ¿Ok? Entonces empezamos. Ok, muy bien. ¿Quién era Guillermo de Ockham? Bueno, pues Guillermo de Ockham fue un fraile franciscano, filósofo y lógico inglés que nace en Inglaterra en el año de 1290. Cuando era muy joven, entró a un convento franciscano de Londres. ¿Ok? Como ven, la foto que está ahí es de Guillermo de Ockham, ¿sí? Para que lo vayan identificando. Bueno, ya mencioné, entró a un convento franciscano y como miembro de la orden franciscana dedicó la vida a la pobreza extrema. Después entró a Oxford, aunque no terminó sus estudios durante este periodo, fue cuando escribió la mayoría de las obras filosóficas y teológicas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno. Enseñó en la Universidad de París, siendo mentor del filósofo escolástico Jean Buridan, quien fue uno de los inspiradores del escepticismo religioso en Europa. Aquí, como pueden ver, es otra imagen, ¿sí? Un poquito más animada. Aquí en esta imagen nos menciona sobre lo que fue pasando con Guillermo de Ockham. Bueno, sus ideas se fueron haciendo pues controversia y fue convocado a Aviñón en 1324 por el Papa Juan XXII. ¿Sí? Acusado de herejía, bueno, abrimos un poquito paréntesis para recordar qué es lo que es herejía. Y herejía se ve como una creencia, más que nada se va enfocando más a lo que es en cuestión religiosa, ¿sí? Y que entran en el conflicto con lo establecido. Entonces, Ockham pasó 4 años bajo arresto domiciliario mientras sus enseñanzas y escrito eran investigados. La imagen que vemos ahí es de Juan XXII. Para que también lo vayan identificando de esta manera. Como pudo haber sido enviado a Aviñón en 1324 para enseñar filosofía en la prestigiosa escuela franciscana y ganarse así enemigos entre sus competidores académicos, especialmente los seguidores de Tomás Aquino, que había sido canonizado por Juan XXII. Un año antes de la llegada de Ockham
alguno de los que habría acusado a Ockham de enseñar herejía, pero hay evidencias de que para 1327 realmente no fue convocado ante el Papa para responder los cargos presentados ante una comisión de expertos, pero ningún arresto domiciliario siguió este ejercicio. Quiere decir que no llegó a un juicio determinado. ¿Okay? Tiempo después, el 9 de abril de 1328, ante el ruego de Miguel de Cesena, dirigente de la orden franciscana, Ockham estudió la controversia entre los franciscanos espirituales y el papado sobre la doctrina de la pobreza apostólica, que se había convertido en principal para la doctrina franciscana, pero que era considerada dudosa y posiblemente herética tanto para el papado como para los dominicos. Ockham se adhirió al movimiento de los espirituales y concluyó que el Papa Juan XXII era un hereje, posición que defendió más tarde en su obra. ¿Ok? Vamos a... Me los muestro tantito para que no se les pierda y puedan ir conmigo al par. En este renglón dice: antes de esperar el dictamen sobre la herejía u ortodoxia de su filosofía, Guillermo huyó de Aviñones al 26 de mayo de 1328, llevándose el sello de la orden franciscana. Se dirigió a Pisa con Miguel de Cesena y otros frailes. Finalmente conseguirían la protección del emperador Luis IV de Baviera. Tras su huida de la corte papal, Ockham fue excomulgado, pero su pensamiento nunca fue oficialmente condenado. Guillermo pasó gran parte del resto de su vida escribiendo sobre asuntos políticos, incluyendo la autoridad y derecho de los poderes temporales y el espiritual. Se convirtió en el líder de un pequeño grupo de disidentes franciscanos en la corte de Luis en 1342, tras la muerte de Miguel de Cesena. Proseguimos con la fecha. Murió el 9 de abril de 1349 en el convenio franciscano de Múnich, probablemente a causa de la peste negra. Fue rehabilitado póstumamente por la Iglesia en 1359. Hay unos puntos relacionados que viene siendo la relación entre la fe y la razón. ¿Sí? El primer punto dice: cree en la separación de la razón y la fe por considerarlo distinto en contenido. ¿Okay? Por lo que vemos y sabemos, pues es muy distinto la razón y la fe. ¿Sí? La razón se podría decir que es del lado lógico, ¿sí? La razón es por el lado lógico, en donde podemos pensar, en donde podemos analizar las cosas. En cuanto a la fe, es más como instinto, ¿sí? Es más lo que te va dictando esa sensación, se podría decir, de intuición, ¿ok?
Ok, seguimos. La primera ruptura del pensamiento de Ockham respecto a toda la filosofía medieval es su defensa de la separación absoluta entre la razón y la fe. Las considera fuentes de información distintas con contenidos también diferentes. Los ámbitos de la fe y de la razón quedan totalmente separados, no cabe colaboración. Dentro de este punto, que viene siendo el segundo punto, viene unos guiones o unos puntos que dicen que la religión solo es objeto de la fe. Los artículos de la fe solo pueden ser conocidos por revelación. El siguiente punto es: la filosofía debe ocuparse solo del mundo natural y finito. Si la filosofía se inmiscuye en el ámbito religioso, solo dará lugar a las confusiones y alejar al individuo de la vivencia religiosa. El siguiente punto: como consecuencia de la separación entre la razón y la fe, se rompe también la subordinación de la filosofía a la teología. Ambas son ciencias distintas y no hay por qué condicionar los resultados de una a la otra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra fe? Por lo regular, se nos viene a la mente un Dios, ¿sí? Entonces, en este punto, dice: toda la filosofía de Guillermo de Ockham gira en torno a una idea expresada en la primera frase del credo cristiano. ¿Sí? Bueno, ya no entramos un poquito en la religión, pero ya todos, la mayoría de esta religión, conocemos cómo inicia el credo, que sus primeras palabras, su primera frase es: creo en Dios Todopoderoso. Sí, es lo que menciona Ockham. La omnipotencia divina será así el primero de sus grandes presupuestos. El siguiente punto: Dios es el ser que rige el universo, lo ordena y lo estructura. La existencia de Dios no se puede demostrar ni a priori ni a posteriori, y tampoco sus atributos pertenecen al ámbito de la fe. El siguiente sería lo que es la metafísica, ¿sí? Como una estructura de la realidad. Y el primer punto de la metafísica, o el único punto de la metafísica, es: tan solo podemos afirmar la existencia de aquello que percibimos, y lo único que vemos son cosas concretas. No tenemos por qué ir más allá de los datos que nos presentan nuestros sentidos. El siguiente punto es la teoría del conocimiento, que nos dice que distingue dos tipos de conocimiento: sensitivo y abstracto. Conocimiento sensible o intuitivo es un conocimiento directo, inmediato, que exige la presencia del objeto entre la captación de un objeto por los sentidos y su conocimiento. No existe operaciones intermedias. Los sentidos perciben un objeto exterior, el entendimiento los conoce intuitivamente. Conocemos abstracto, trata sobre ideas y establece relaciones entre ellas, lo que explica que tengamos conceptos universales surgidos espontáneamente en el proceso de conocimiento.
Y por último, hablaríamos de la antropología. Ockman parte del principio de lo que el hombre posee alma, pero el alma humana como principio espiritual es un gran problema. Existencia del alma no se puede demostrar, inmortalidad del alma no se puede demostrar. Como conclusión, Occam no puede justificar el alma porque no puede pasar por el campo de la experimentación. Ok, chicos, esto es todo de este tema. Solamente es la biografía de Ockman, ¿sí? Espero que hayan entendido, espero que se les haya hecho fácil. Y pues esto sería todo. Suerte.